Bien, muy buenos días tengan todos jóvenes. Hoy jueves 2 de diciembre, último día de clase, ¿verdad? Semana 15, ya no hay tiempo para más. Ya hasta donde lleguemos, ¿no? En el día de hoy explicando allí el tema, los temas más bien, que hemos pues, desarrollado a lo largo de este semestre. Hasta ahí entonces quedaría pues el asunto del semestral. Bien, vamos a compartir por acá pantalla. En el día de ayer estuvimos con lo que era el parcial número 3. Para aquellos grupos, ¿verdad?, que dieron clase, esta fue la frase, ¿no? No vamos a quitársela, ya es la última semana, así que vamos a ponerle la frase de ayer, aunque no dimos, no hicimos videoconferencia. Buenos días, disfruta de la hora porque el tiempo se va y no regresa. Ya todo ese tiempo invertido, todas estas 15 semanas, todo ese tiempo, eso se fue, eso no regresa, eso queda nada más pues en la memoria de cada uno de ustedes y dependerá si uno supo aprovecharlo o no. Entonces, de todas maneras, el ahora es el que hay que disfrutar, ¿no? Y otra frase que le pondría el día de hoy para culminar, ¿verdad?, el semestre, dice, ve definitivamente en dirección de tus sueños, no en los sueños de otra persona, en las vivencias de otro, sino en los tuyos, ¿no? Ve definitivamente en dirección de tus sueños y vive la vida que imaginaste tener, ¿no? O trata de vivir esa vida que tú imaginas tener. Esfuérzate bastante, ¿no? Por eso ahí le puse pues esa imagen de internet, pero yo le puse mi nombre ahí, ya que era la última sesión, ¿no?, de este año 2021. Aquellos pues que avancen a cálculo y logren, ¿verdad?, el cupo con la señora Miriam en lo que es cálculo en verano, entonces nos veríamos allá, ¿no? Con más cosas, más clases allá de cálculo. Así que esa sería la frase final, ¿no? Definitivamente en dirección de tus sueños, no en lo de otra persona, en los tuyos, ¿no? Enfócate en eso, invierte tiempo, invierte esfuerzo y vive la vida que imaginaste tener, ¿no? Recordando que cada momento lo tienes que disfrutar porque a veces uno se preocupa por el futuro, pero en el presente uno vive pensando en el futuro, ¿verdad? Hay que disfrutar ambas cosas, lo que viene y lo que ya está, lo que ya tenemos, ¿no? Disfrutar de la hora. Bien, el día de ayer, como les había mencionado, se presentó lo que fue el examen, ¿no? El examen parcial que se había pospuesto ya que la semana pasada, pues estuvimos pensando, digo, bueno, eh, fue el 20 y algo de noviembre, 24 por allá. No, eso fue cuando era del 3 4 y cambiamos al 10. Sí. Entonces sí, estaba programado, ¿verdad?, para el 1 de diciembre, lo que era pues el examen parcial número 3. Bueno, de ese examen, créanme que estaba manejable. ¿En qué sentido? Porque uno dirá, profe, estaba medio duro, pero tenía el nivel, ¿no? El nivel aceptable. Eh, Uno dirá, profe, pero ¿cómo así que lo hizo fácil? Pues en el trimestre, en el semestre, con otro grupo, ¿verdad? Lo que yo hago es que le hago exámenes diferentes.
y se los envío individualmente, ¿no? Al WhatsApp, para que cada persona pues trato de armar los grupos para que no todos tengan el mismo examen. Sin embargo, pues con ustedes creo que nunca hice eso. Siempre mandé un solo examen. Entonces, podríamos decir, ¿no? Entre comillas, que bajé un poco la intensidad en ese asunto. Porque sí, de hecho, hasta los hice los exámenes diferentes, pero me quedé reflexionando después. eh, Voy a enviar solamente uno, ¿no? Un solo examen para todos. Eh, entonces, en esa forma podemos decir pues que estaba un poquito más manejable, y también hablando pues de que no era presencial, y en vista de que era día del docente, ¿no? Y gracias a los que me saludaron, en vista de que era día del docente, pues digo yo, bueno, vamos a darle más tiempo también, pues de repente lo requieren. Entonces, hasta las 3 de la tarde, ¿no? Cuando un parcial, pues solamente 2 horas de reloj. Y ahí pues se trabajó de 9:45, digamos que de 10 de la mañana pues a 3 de la tarde, 5 horas para el parcial, ¿verdad? Y a distancia. Entonces, en cierta forma, podemos decir que el examen estaba todo un poco manejable, ¿no? Manejable para resolver. Bien. Entonces, por ahí me preguntaron, ¿verdad?, sobre ese problema de aplicación. Y yo comenté, pues bueno, mañana en la primera hora vamos a ver ese problema de aplicación, que yo les había mostrado pues el video, el tema de ecuaciones, y le dije en el minuto tal empiezan los problemas de aplicación para que lo chequeen ahí y tengan la noción de cómo resolver. Entonces ya quedaba, ¿verdad?, de parte del alumno observar o no el video que yo había hecho del tema de ecuaciones. Ahora, ese video yo lo pasé por la videoconferencia, y de repente pues al grupo de WhatsApp no lo pasé, nadie me recordó tampoco, ¿verdad? Eh, pero vamos a resolver ese problema para ver qué es lo que es, si lo tienen bien, si lo tienen más o menos. Si aquí en el grupo de WhatsApp no aparece ese. Bien, bien, aquí está el problema de aplicación. Dice, no adivine la respuesta, porque sí, en realidad pues eso es con ecuaciones. Y lo voy a explicar porque puede que venga uno parecido en el semestral, ¿no? En cuanto a lo que es aplicaciones. Vamos a la nota del día de hoy, más 175 H2507. Y hoy, última clase, ¿no? 2 de diciembre, 2 del 12. Cambiar esto a vista de renglones. Y para reafirmar aquí, ¿verdad?, el asunto del semestral, que es el martes 7 de diciembre, 10 a.m. Me habían preguntado si quería el examen presencial, pero yo le dije pues que no, virtual, ¿no? Hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, en esa parte, que el asunto, pues, por lo menos este año lo vamos a culminar así. El otro año no se sabe todavía, ¿verdad? Nunca se puede decir va presencial, porque no sabemos cómo anda el asunto en los contagios futuros, ¿no? Semestral, ajá. Entonces, ¿de qué sería el semestral? Bueno, bien, hay que practicar factorización, ecuaciones y desigualdades, hasta donde lleguemos, ¿no?
Listo, es decir, de la práctica número 4, 5, 6, ecuaciones, práctica 7 y desigualdades. Hay una práctica 8, pero esa no hay que entregarla porque, bueno, ya se nos acabó el tiempo. La última que hay que entregar es la práctica número 7. Bien, eh, esa práctica número 7 ya la configuré, si no me equivoco, gracias a que una compañera eh, me preguntó. Y ustedes saben que a veces uno pues anda como pensando que sí configuró algo en la plataforma y no, resulta que no, uno se le fue ahí, pues la verdad. Esa práctica 7 tiene fecha de entrega el mismo día del semestral, aunque sí a medianoche, ¿no? Práctica 7, martes 7. Martes 7 de diciembre. Y de esa práctica 7, a ver cómo le configuré la resolución allí para que tengan en cuenta, ¿no? Matemática general, resolver los pares, dice. Listo. Bien, vamos al problema, ¿no? Al problema de aplicación. ¿Cómo era ese problema? El problema de aplicación, como les digo, puede que venga uno parecido en el semestral. Viene uno, vamos a apuntarlo aquí. Viene uno parecido en el semestral. Parecido. Dice, el señor Marcos posee un huerto con 440 plantas, distribuidas de la siguiente manera. De cebolla hay el triple que de zanahoria y de papa hay el doble que de tomate. ¿Cuántas plantas de cada clase hay? Sí se sabe que la zanahoria es la mitad de la cantidad de plantas de tomate. Entonces, un problema, ¿verdad? Que está enfocado en el área, por ejemplo, de cultivo, eh, y tiene inmerso el concepto de ecuaciones. Es decir, que ecuaciones en cualquier disciplina se podría presentar una situación, y no digo que siempre, pero se puede tener el concepto, ¿no? El concepto de ecuación en muchas disciplinas. En este caso es como una especie de acertijo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno resuelve este asunto? Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de qué están hablando. Están hablando de plantas. Entonces, ¿cómo están esas plantas distribuidas? Tenemos cebolla, tenemos zanahoria, papa y tomate. Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Vamos a poner aquí plantas. ¿Cuáles eran? Cebolla, tomate, zanahoria, papa y tomate.
Entonces vamos a fabricar las expresiones algebraicas que representan cada producto, ¿no? Son 440 plantas en total. Bien, ¿qué sucede? De cebolla hay el triple que de zanahoria. Entonces, de papa hay el doble que de tomate. Pregunta, ¿cuántas plantas de cada clase hay? Si se sabe que la zanahoria es la mitad de la cantidad de plantas de tomate. La zanahoria es la mitad de la cantidad de plantas de tomate. Entonces, si a tomate le asignamos una letra, por ejemplo la X, se sabe, ¿verdad? Que la cantidad de zanahoria es la mitad de tomate. Es decir, X entre 2. X entre 2. Esa sería pues la forma de representar tomate y zanahoria, basándonos en la pregunta, ¿no? Ahora, yo puedo hacer lo siguiente para evitar tener denominadores. Vamos a escribir de la siguiente manera. Si yo a tomate lo escribo como 2x y zanahoria sería 2x entre 2, entonces yo cancelo ese 2 y tendría solamente la letra X. ¿Sí? ¿Cuántas plantas hay de cada clase? Si se sabe que la zanahoria es la mitad de la cantidad de plantas de tomate, podemos decir entonces que el tomate es el doble de zanahoria, ¿no? Tomate es el doble de zanahoria. Digamos algo, digamos, eh, digamos, digamos algo. Si yo tengo, ¿verdad? 30 años, digamos, ¿verdad? Sí, es verdad, no es mentira. Tengo 30 años y ustedes pues sean alumnos de secundaria. Digamos que la compañera Indira, por ejemplo, ella tiene, por decir, ¿no? 15 años, 15 años. La edad de Indira sería la mitad, ¿no? La mitad de la edad mía, ¿sí o no? Sería, ¿verdad? Lo que ustedes observan allí, la edad de Indira sería la mitad de la edad mía. Estamos haciendo la suposición porque ella realmente no tiene 15 años. Eh, y si uno dice de esa manera, ¿no? Es la mitad de la edad de 30, ¿no? 30 entre 2 es 15. De igual manera uno puede fabricar esa otra expresión, que la edad mía es el doble de 15. Entonces a eso me refiero cuando yo escribo esto acá en rojito. Estoy escribiendo que el tomate es el doble de zanahoria, ya que zanahoria es la mitad de tomate, tomate es el doble. De esa manera es que evito escribir zanahoria como X entre 2 y tomate como X. Estas dos cosas representan lo mismo. X, tomate, la mitad de tomate es X entre 2. Si tomate fuese 2X, entonces zanahoria, 2X entre 2 se cancela el 2 y queda nada más la X. A eso me refiero. Entonces, prefiero escribir esto sin fracciones y escribo esto así. Bien, ya tengo esa parte fabricada. ¿Dónde construí eso? De parte de la pregunta. Retrocedo un poquito, dice, de cebolla hay el triple que de zanahoria. De cebolla hay el triple que de zanahoria. Yo sé que zanahoria es X, entonces cebolla es 3X. Bien. Y de papa hay el doble que de tomate. De papa el doble que de tomate. Tomate es 2X, así que 2 por 2X sería 4X. Y ya tenemos las expresiones algebraicas que representan cada producto. ¿Quién iba a imaginar que decir 3X, 4X, X en forma algebraica representa algo como un sembradío de cebolla o zanahoria, papa y tomate? Sabemos que todas esas expresiones sumadas, ¿verdad?
dan 440. 3x más x más 4x más 2x, 440. Realizamos la suma, ¿no? 3 más 1, 4, 4 y 4, 8, 8, 9, 10x. Una ecuación, fíjense que estamos resolviendo una ecuación y estábamos hablando de un sembradío. Entonces la matemática, ¿de qué se encarga? Nada más, entre comillas, ¿no? De enseñarles los conceptos básicos. Ya cuando uno va a aplicaciones, puede que encuentre conceptos matemáticos. Bueno, en este caso, una ecuación. 3, 4, 8, 10. 10x. X sería 440 entre 10. Por lo tanto, 44 es el número. 10 por 4, 40. 10 por 4, 40. Bajo el 0. 44 es el número. Esa X, ¿qué representa? A ver aquí. La X representa zanahoria. Quiere decir que la zanahoria es 40. Y ya de ahí lo demás es jamoncito. Si la cebolla es el triple, 3 por 40. 120. La papa es 4x. ¿Por qué? Porque era el doble de tomate, pero ya nosotros tenemos el valor de x, así que simplemente reemplazamos 4 por 40. 4 por 4, 16, 160. 2 por x, 2 por 40, 80. Si uno suma 120, 40, 160 y 80, va a encontrar como resultado 440. Entonces ahí está la precisión, ¿no? La precisión de la matemática que resuelve este acertijo. Uno ya responde en frase completa. ¿Y qué querían saber? ¿Cuántas plantas de cada clase hay? Entonces hay 120 de cebolla, 120 plantas de cebolla, 120 plantas de cebolla, coma, 40 plantas de zanahoria. ¿Qué más? 160 de papa y 80 de tomate. 160 de papa y 80 plantas de tomate. Bien, entonces ese era el asunto, ¿no? ¿Alguna duda? Bien, entonces, ¿qué hubiese pasado si uno no decide hacerle ese cambio, ¿verdad? Porque yo puse que tomate es el doble de zanahoria para evitar la fracción. Y no dirá, profe, ¿y qué pasa si uno lo resuelve así como lo mencionaban? Vamos a ver el caso sin, ¿cómo se llama? Sin transformarlo, o sea, con todo y fracción. Vamos a ver cómo quedaría. O sea, daría lo mismo, Profe, una profe. pregunta, disculpe. Ah, La respuesta no sería 44 de zanahoria, porque usted puso pues 40. ay, a la vida, 44, ¿cierto? Era para ver si estaban despiertos, dice. 44, entonces aquí cambia, ¿eh? Porque era 40. Vamos a modificar aquí. 44. Lo puse en azul. Sería 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Llevo 1, 13.
Acá 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. Ajá. 4 por 4, 16, 7. 176. Y acá 88. Ajá, entonces sería 8 y 6, 10, 18, 19, 20, ¿sí? Estamos bien. 15, 15, 19, 22, 24, 1, 2, 4, sí, 440. Ahora sí, listo, mi hermano. Muy bien, muy bien. Cebolla 132, zanahoria 44. ¿Qué más eran? Papa 176, tomate 88. Tomate 88. Bien. Ajá, ahora sí, ¿eh? Listo, ahí quién fue que me habló ahí para acordarme ahí. Y yo, profe, no sé. Cueva. Ajá, gracias, Cueva, gracias, Cueva. Digo yo de que esta era para ver si estaban pendientes, pero no, ahí lo que pasó fue que en el traslado aquí de 40, 44, allá arriba puse 40. Entonces allí, ¿verdad? Cometí ese error. Como verán, uno como ser humano, ¿verdad? Tiende a equivocarse. Entonces, si ya es una prueba, lo que uno hace después que resuelve, chequea nuevamente el problema, porque a veces uno, ¿verdad? Uno se confía y por andar de confiado a veces pasan esas cosas, ¿verdad? Que uno se equivoca. Vamos a construir esto sin eso de que yo le había modificado para evitar ¿cómo se llama? La fracción. Cebolla, zanahoria, papa. Ajá. Voy a poner acá, cebolla, zanahoria, papa. Cebolla, zanahoria, papa. ¿Qué más? Tomate. Bien. ¿Qué decía la pregunta? Dice, ¿cuántas plantas de cada clase hay? Si se sabe, o sea, que ese es el dato clave, si se sabe que la zanahoria es la mitad de tomate. Entonces, teniendo tomate, zanahoria es X entre 2, la mitad. Y regresamos a las oraciones que decían anteriormente. De cebolla hay el triple que de zanahoria. Cebolla, el triple que de zanahoria. Entonces sería 3x medio, el triple que de zanahoria. De papa, el doble que de tomate. De papa, el doble que de tomate. Entonces todo eso suma 440. Tendríamos la siguiente expresión, 3x entre 2 más x entre 2 más 2x más x. Todo eso representa 440. Hay una agrupación musical que se llama 440, si no me equivoco, ¿verdad? O se llamaba, que por ahí he escuchado, bueno. Ajá, entonces 3 medios más un medio. Aquí yo puedo unir estas dos fracciones, porque ya viéndola ya me di cuenta que si las uno, las simplifico, va a quedar más sencillo, o multiplicar todo por 2. Multiplicar todo por 2. Y como ya habíamos formado esto en forma de fracción, voy a reducir esto aquí, estos dos. ¿Sí? 3 medios más un medio, tenemos una suma de fracciones homogéneas, o sea que tienen el mismo denominador, por lo tanto se va a mantener el mismo denominador y se suman los numeradores 3 más 1 y esto representa x. Bien, este 2x más x, eso sería 3x, ¿no? Aquí. Y 440, tranquilito ahí. De 3 más 1, ¿cuánto es? Es 4. 4 entre 2, x, más 3x, más 37, 37.
ver. Aquí está. $4.40, entonces sería 3 y 1, 4, 4 entre 2 es 2. Tendríamos 5x igual a 4.40. Aquí hay algo que no. 3, 4, 8, 9, 10. Ajá, sí. Sí, porque lo que pasa es que estoy chequeando aquí, miren esto. Acá la X, al yo dividir 4.40 entre 10, da 44. Entonces aquí me asusté un poco porque digo yo, aquí la X va a tener la siguiente expresión, 4.40 entre 5. Entonces digo yo, ¿cómo así que no va a dar igual? Pero resulta, fíjense ahorita la situación. Aquí vamos a dividir 4.40 entre 5. 44, 5 por 8, ¿verdad? 5 por 8, 40, sobran 4, 5 por 8 nuevamente. Aquí la X de este lado da 88 y uno dirá, profe, ¿qué pasó ahí? Mire, acá dio 44 y acá 88. Y ahí uno puede poner ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero no, fíjense lo que pasa. La X, en este caso la X es tomate. En el caso anterior la X era zanahoria. No sé si me explico, ¿eh? X acá es zanahoria, acá en verde. Pero al momento de fabricarla acá, de esta manera como aparecía X tomate, la mitad, acá X va a ser la expresión tomate. Por lo tanto, sí coincide, porque mira, X es 88, entonces vamos a transformar aquí. X es 88. ¿Y cuánto había dado en el problema anterior? Con la expresión tomate como 2x, 88. ¿Sí? Lo mismo. Lo único que las expresiones estaban alternadas, eran distintas. Acá en forma de fracción x, x medio, y acá al revés, x, 2x. Al final, al resolver la ecuación, la x va a tener distintos valores, pero al momento de asignárselo al producto va a ser el mismo valor. X entre 2, 88 entre 2. ¿Cuánto es 88 entre 2? 44. ¿Cuánto dio la cantidad de zanahoria acá? De la otra forma, igual, 44. O sea, la matemática allí pues no falla y los que fallaríamos somos nosotros, eran los docentes y los alumnos que de repente cuando vamos a transcribir ponemos un 40 en vez de un 44. Esos errores pues ya los cometemos nosotros. El doble de X, el doble de 88. 2 por 8, 16, 2 por llevo 1, 17, 1, 7, 6. ¿Cuánto dio la cantidad de papa acá de la otra manera? 1, 7, 6. Acá arriba, 3 por X entre 2, entonces sería 3 por 88 entre 2. Entonces estaríamos hablando de que es 3 por 44, 3 por 4, 12. Llevo 1, 3 por 4, 12. A ver, vamos a simplificar 1, 44. 3 por 4, 12. 13, 1, 32. Ahí está, ¿eh? Igualito en cuanto al valor, más no en la forma de expresar cada producto de manera algebraica fue distinta, pero al final uno llega al mismo valor. O sea que la interpretación que uno le dé a la fabricación de la expresión algebraica puede tomarse como esa que traía, que decía que la zanahoria es la mitad de tomate, pero yo acá la había modificado. Tomate entonces es el doble de zanahoria, para evitar las fracciones, ¿no? Si la tomamos así como venía, X, X medio, el triple de X medio, el doble de tomate, el doble de X, al final llegamos a diferentes valores de X, pero cuando reemplazamos eso en expresión algebraica, vamos a obtener exactamente
el mismo valor. Listo. Entonces, bien, acá para evitar que tenga esa misma X, vamos a ponerle otra letra porque no quiero confusión ahí, ¿verdad? Que el alumno diga, profe, acá X, acá la misma X, como así, y vamos a ponerle otra letra para que no se me confundan ahí. Vamos a ponerle la letra M, el doble de M, M medio, 3 por M medio. Para que no crean que es la misma letra, ya que son de expresiones distintas. Ahora sí, ¿eh? M, M, M. Ahora sí, M. Para que no piensen, ¿verdad?, que es la misma X de acá, sino que nosotros fabricamos expresiones algebraicas de acuerdo al otro enunciado como lo traía, utilizando la letra M. Listo, ahora sí, ¿alguna duda? Entonces, si yo pongo en el examen un problema parecido, diría por decir, fulano y fulano tienen 3 variedades de plátano, de tal variedad Cavendish, hay el doble, el triple que de la otra, y así, ¿no? Y así se va. Lo que uno tiene que hacer es expresar cada producto de manera algebraica, hacer la ecuación y despejar entonces la variable, luego reemplazar de acuerdo a cómo uno construyó. Ya le digo, puede ser así, ¿no? En vez de hablar de cebolla, zanahoria, papa, puede ser de animales de una granja, cerdos, reses, ovejas. Que de reses hay el triple de ovejas, que de oveja hay el doble, ¿me entienden? Puede ser así, o puede ser, como les había mencionado, con variedades de plátano. En unas 2 hectáreas, fulano tiene 3 variedades, Cavendish, no me acuerdo de las otras. De una hay el doble que de la otra, si se sabe que la mitad de esta, lo que uno tiene que hacer es transformar a expresión algebraica ese enunciado que habla de triple, de doble, de la mitad, y de ahí uno se va lejos, ¿no? Ya la ecuación no va a ser algo tan difícil que resolver. La dificultad principal estaría entonces en llegar a ese punto, ¿no? Voy a buscar como le diría, un problema de esos de aplicación por acá, porque son bonitos. Los problemas de aplicación de ecuaciones son bonitos. Lo que hace falta es tiempo para practicar y ver, porque no todos son iguales. Por ejemplo, vamos acá, dice, aquí está. Miren, el problema 8. Pues este 7 de los gastos. Ajá, este problema 7. Dice, 3 amigos van de compra. Vamos a proponer este problema. Para que no quede así uno, nada más uno, como que no, profe. 3 amigos van de compra. Juan gasta el doble que Alicia. Ana gasta el triple que Alicia. Si entre los 3 han gastado $72, calcule la masa del sol, decía un alumno. Profe, esos problemas así como que... ¿De qué color era? Dice el suéter del tipo que llevó a las personas en el autobús. Dice que uno ponía ese tipo de acertijo y que eso era difícil, decía un alumno, pero no, lo que pasa es que
en los niveles de estudio de matemática, uno empieza con algo concreto, o sea, sumando piedritas, sumando objetos, luego va a algo pictórico. Entonces, ¿dónde le damos más énfasis? A lo pictórico, donde empieza x cuadrado, y más y entre 2. Eso es puro algoritmo y está codificado. El último paso es llegar a lo abstracto, mezclado con todo lo anterior. La aplicación entonces sería pues lo último después de que una persona aprende el concepto, practique el algoritmo, ya entonces va a la aplicación. Bueno, vamos a qué es lo que es aquí con esto, ¿no? Dice, 3 amigos van de compra. ¿Cuáles son esos amigos? Eso es lo primero que uno se pregunta. ¿De quién hablan? De 3 amigos. ¿Pero cuáles son esos amigos? Juan, Alicia y Ana, dice allí. Juan, Alicia y Ana. Ya no menciona más nadie, así que esos 3 amigos, Juan y 2 mujeres. Juan, ¿cuál de las dos? Entonces, Juan, a menos que Juan no sea Juan, sino Juana. Juan, Alicia y Ana. Bien, ahí están los tres amigos. Bien, ¿qué hay que, cómo uno fabrica? Ah, ahí donde está la dificultad para no decir una palabra, pues, que no viene al caso. Allí es donde está la cosa, ¿no? ¿Cómo uno transforma eso a expresión algebraica? Bien, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre para, por ejemplo, eh, Juan y Ana? ¿Por qué Juan y Ana? Porque miren, todos hacen relación a una persona, a Alicia. Alicia. Dice, Juan gasta el doble que Alicia. Ana gasta el triple que Alicia. Las mencionan 2 veces. Hacen referencia a Alicia. Entonces, ¿cómo construirían allí? Alguien que diga, profe, puede ser así, puede ser así. ¿Cómo construirían la expresión para Juan, Alicia y Ana? Expresión algebraica. Es prácticamente un acertijo matemático, pero se resuelve con una precisión que solo la da por las ecuaciones. Por eso cuando hay ¿cómo se llama? Fenómenos climatológicos o astronómicos, de cierta manera se puede aproximar, incluso hasta precisar el día, la hora en que va a haber un eclipse, cuánto tiempo va a durar, por más o menos qué países se va a observar. Uno dirá, ¿y esta gente cómo logra hacer eso? ¿Cómo logra determinar qué día va a suceder? Eso es pura matemática. Al igual que cuando se forma un tornado en las costas de África del Sur y empieza a subir y dicen, bueno, ese cataclismo, esa tormenta se va a convertir en tornado, va a llegar a tal hora a Puerto Rico, va a demorar aproximadamente tanto tiempo, luego va a cambiar su dirección. O sea, ¿cómo saben eso, verdad? Eso es pura ecuación, pero obviamente eso tiene muchas más variables. Y es bien bonito, ¿no? Aplicar eso en el área pues, meteorológica o estar en un laboratorio de eso donde están trabajando full con eso, ¿no? En cómo haríamos allí para construir la expresión algebraica para Juan, Alicia y Ana. Dice que Juan gasta el doble que Alicia y Ana el triple que Alicia. Entonces les voy a dar una pista. Como Alicia la mencionan 2 veces, dicen cuánto gasta Juan, cuánto gasta Ana, pero no dicen cuánto gasta Alicia. Vamos a asignarle una letra a Alicia. Alicia, lo que gasta Alicia, X. Entonces, ¿cómo sería la expresión para Juan y para Ana?
Juan gasta el doble que Alicia y Ana gasta el triple que Alicia. Ya sabemos que lo que gastó Alicia fue X. Sabemos, ¿verdad? Le asignamos una letra. ¿Cómo sería la expresión para el gasto que hizo Juan? Dice que Juan gasta el doble que Alicia. ¿Quién me dijo ahí entonces? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo transformar allí, construir la expresión algebraica que representa el gasto de Juan? Sabemos que Alicia, no han mencionado nada referente a Alicia, o sea que a Alicia le asignamos una letra. Juan gasta el doble que Alicia y Ana el triple que Alicia. ¿Cuál sería? ¿Qué idea tienen? José Cueva, Carlos, Erika, Carolina, Melanie. Profe, yo le envié más o menos la resolución a su WhatsApp. Bien, eso mismo. Juan gasta el doble de X, o sea, el doble de Alicia. Ana gasta el triple. Entonces, entre los tres han gastado 72. Por lo tanto, al yo sumar 2X más 3X, esto sería una ecuación que es igual a 72. 2 más 1 es 3, 3 más 3, 6X. De lo cual 72 entre 6 es lo mismo que 12. Bien, entonces 12, ¿qué representa la X? Representa el gasto de doña Alicia. El doble de X, bueno, el doble de 12, 24. El triple de 12, 36. Entonces la resolución, ¿no?
Dice allí, ¿cuánto ha gastado cada uno? Entonces uno responde, Alicia gastó 12. Juan gastó el doble, ¿no? Juan gastó $24. Y Ana el triple. Porque le pongo, ajá, gastó de nuevo. $36. Listo. Como verán, la dificultad está en la fabricación de las expresiones algebraicas. Aquí, expresiones algebraicas. Y donde está lo difícil, las expresiones algebraicas. Bien, vamos a proponerle el último de esos, pues, que viene en el semestral. No quiero que pierdan ahí ese porcentaje. Problema 6, digo problema 8. Ahí está, para una fiesta se han comprado 340 refrescos, de naranja hay el triple que de cola, de limón el doble que de cola, menos 20. ¿Cuántos refrescos hay de cada clase? Vamos a que lo trabajen.
Listo, vamos a ver ahí cómo resolvemos, ¿verdad? Ese problema. Bien. Solución. Para una fiesta se han comprado 340 refrescos, ¿no? ¿De qué están hablando? De refresco. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de refresco? Dice que de naranja hay el triple que de cola, naranja, cola, de limón, el doble que de cola, menos 20. Bien, entonces hacen referencia a esos tres productos, naranja, cola y limón. Naranja, cola y limón. Entonces, ¿qué pasa? Hay un producto que está mencionado dos veces, o sea, que se refieren a él. Y de naranja hay el triple que de cola, de limón hay el doble que de cola. Entonces, ese es como el punto de referencia. Por lo tanto, vamos a asignarle a ese producto, a ese refresco, la letra, ¿no? A cola, X. Porque ambos, los demás lo mencionan directamente, ¿no? De naranja hay el triple que de cola, de limón hay el doble que de cola. Entonces ya sabemos que de naranja hay el triple. Y de limón el doble menos 20. El doble menos 20. El doble menos 20. Entre todos son 340. Entonces sería 3x más x más 2x menos 20. Todo eso es 340. Resolvemos aquí, ¿no? Ese 20 va del otro lado, así que del lado izquierdo 3 más 1, 4, 4, 5, 6x. Y del otro lado 340 más 20, porque ese 20, ¿verdad? Sin una transposición de término queda positivo. Por lo tanto, quedaría 6x y acá 360. 360. Dividimos entre 6. 6 por 6, 36 bajo el 0. 60. Entonces 60 representa la cantidad de cola. Refresco de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Bien, entonces sería 60. El triple de 60. ¿Cuánto es el triple de 60? 180. Y acá el doble de 60 menos 20. El doble es 120 menos 20, 100. Quiere decir que de limón hay 100. 100, 60 y 180. Entre todo es 340, ¿no? 8 y 6, 14, llevo 1, 1, 2, 3, 40. Es solución. Perdón, aquí no se pone solución, aquí solamente se escribe respuesta. Y de limón, ¿cuánto hay de limón? 100.
Listo, entonces ese sería pues el segundo problema. Dos. Tercer problema de aplicación. El día del examen, ¿verdad? El 7, que es el martes, pues colocaría un problema parecido, ¿no? Solamente le cambiaría, ya sea si es otro producto, la forma de expresarlo, si el doble, el triple, el cuádruplo. Ese asunto es lo que el alumno, ¿verdad?, debe transformar de palabras a expresiones algebraicas. ¿Alguna duda? ¿Lo tenían así? Bien. El último tema es desigualdades. Ahora, ahí en desigualdades hay una, dos, tres, cuatro partes, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No alcanza para explicar todas esas partes. Lo más probable, ¿verdad?, que las desigualdades aquí, la del primer cuadro, las lineales, que son las más sencillas de manejar, esas serían las que vienen entonces en el semestral, allá al final, ¿verdad? Unas dos desigualdades lineales, que son las que dan menos lata. Primero que nada, ¿qué sería una desigualdad? Bueno, una desigualdad es una relación de orden entre dos expresiones algebraicas. Aquí tendríamos, ¿verdad?, parte de la práctica 8, no todas, tampoco hay que entregarla, pero es el concepto, ¿no?, de desigualdad. Una desigualdad es una relación de orden. Es una relación de orden entre dos expresiones algebraicas. En la escuela se nos mostró lo que era el símbolo de orden, ¿no? Aquí tenemos lo que es la definición de una desigualdad, una definición pues bastante práctica de lo que es una desigualdad. El símbolo de orden es lo que nos mostraban en la escuelita, símbolo de orden. ¿Cómo es el símbolo de orden? Ese que dice mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual. Esos son los símbolos de orden. Estos serían abiertos, se le llama así. Y acá cerrados. Abierto y cerrado y el igual, ¿no? Cuando el símbolo de orden. Pero en este caso, los símbolos que vamos a utilizar va a ser mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. El de igual se utiliza ya, pero en ecuaciones, así que ya las ecuaciones ya las hemos visto en la práctica 7. Acá separamos eso y vemos cómo sería entonces el asunto de la desigualdad. Bien, para salir de dudas, ¿verdad? Porque uno puede que tenga esa duda y si dan cálculo conmigo o sea con otro profesor, van a tener pues que saber identificar ese asunto de mayor, menor o igual. Mayor, igual. Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo identificamos eso? Miren, vamos a hacer aquí una grafiquita leve con algo conocido. Tenemos el árbol A y el árbol B. Visualmente, ¿cuál es el árbol más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál sería el árbol más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? La derecha, profe. El de la derecha. Entonces, sabemos que el símbolo de orden debe apuntar con las dos líneas
¿verdad? Las maestras decían con la boquita abierta, decían, bueno, con las dos líneas debe apuntar a aquello que es más grande. De esta manera podemos escribir lo siguiente. Si leemos eso de izquierda a derecha, A es menor. A es menor porque si las dos líneas apuntan a aquello que es más grande, entonces lo de la izquierda es lo más pequeño. A es menor que B. Pero si yo leo eso de derecha a izquierda, puedo decir que B es mayor. B es mayor que A. Entonces, de esa vez, de una vez por todas, ¿verdad? Ya uno identificaría hacia dónde está lo que es mayor, ¿no? Simplemente las dos líneas, ¿verdad? Las dos líneas apuntan o señalan aquello que es más grande, aquello que es mayor. Ese sería entonces el símbolo de orden para comprenderlo, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una tabla para identificar notaciones, intervalos, tabla de notaciones e intervalos. No tenemos dudas aquí, ¿verdad? En esto, ¿estamos bien? ¿No? Listo. Tabla de notaciones e intervalos. Algunos profes dicen intervalos, otros dicen intervalos. Dice que ambas son válidas. No había escuchado eso pues en otras disciplinas, que una misma palabra se dijera de distintas maneras. En tabla de notaciones e intervalos, ¿qué sucede con esa tabla? Vamos a ver si la tenemos por acá. Aquí está. Aquí está la tablita. Bien. Tabla de notación e intervalo. Bien, ¿qué sucede en la primera línea? Tenemos el intervalo, como el nombre, ¿verdad? Intervalo abierto. Esto es lo que le llaman la notación de intervalo. Ahí donde dice símbolo. Esto sería notación de intervalo. O intervalo. Notación de intervalo. En intervalo abierto se utiliza paréntesis, A, B. A y B son números. Significado, bueno, aquí esto sería la notación de conjunto. Notación de conjunto. También se le dice que esa es la desigualdad o notación de desigualdad. Y acá la representación no es más que la gráfica. Gráfica en la recta. Gráfica en la recta. Bien, este concepto de desigualdad se supone, ¿verdad? Entre comillas, que se debió haber dado en sexto año. La notación de desigualdad, ya sea en bachiller agropecuario, bachiller en ciencia, incluso letra, incluso comercio. El concepto de desigualdad ahora. Recuerden que el año pasado fue virtual, ¿no? No sabemos cómo estuvo el asunto. De todas maneras, yo siempre explico eso de esta misma manera, siendo presencial, siendo no presencial, la misma forma, ¿no? Entonces, en la tabla de notación de intervalo tenemos esos elementos. El nombre del intervalo, o sea, ¿cómo se dice? El abierto, bueno. Este sería el asunto de la notación del intervalo. Intervalo abierto A, B, se utiliza paréntesis. En la notación de conjunto, que también se le dice notación de desigualdad, se explica de una manera más matemática, ¿no? ¿Qué significa A, B entre paréntesis? Dice que son los números comprendidos entre A y B.
y se escribe de esa manera, X tal que A menor que X menor que B. Y la representación, o sea, la gráfica, en la recta numérica, lo que uno hace es colocar una especie de cerito, un cero, sin rellenar, un punto sin rellenar, para representar los elementos A, B. Es decir, que esto va, como quien dice, ligado al paréntesis. Cuando uno ve en un intervalo escrito con paréntesis, eso significa que en su gráfica uno utiliza un punto sin rellenar. Sin rellenar. Bien, ese sería un intervalo abierto. ¿Qué sucede con un intervalo, vamos a ver si este es cerrado? Ajá. En un intervalo cerrado se utiliza corchete. Fíjese que acá es paréntesis. Paréntesis y acá corchete. Para lo que es un intervalo cerrado. Cerrado es corchete, abierto paréntesis. Uno va relacionando esas palabras con esos elementos. En el significado o notación de conjunto dice que son los números comprendidos entre A y B, ambos incluidos. Entonces nótese que cuando era paréntesis para el intervalo abierto, el símbolo es abierto, pero cuando es corchete, el símbolo es cerrado, o sea que dice menor o igual. Menor o igual, es decir, que incluye, por eso dice aquí, ambos incluidos. Acá arriba no decía eso. Bien, entonces eso es lo que significa el asunto de abierto, cerrado, relacionado con el símbolo de mayor, mayor o igual. Y su gráfica, en este caso aquí, si voy a meter como quien dice la cuchara y voy a rellenar este punto. Punto relleno. Ya que es un intervalo cerrado. Fíjense que aquí arriba era como un cero. Un cerito, un circulito ahí pequeño. Bien, vamos a continuar en la parte de abajo. Si ya vimos que era un intervalo abierto, que era un intervalo cerrado, lo más probable es que vengan los intervalos semiabiertos, o sea que puede estar en un lado, ahí está, intervalo semiabierto, es decir, corchete de un lado y paréntesis del otro. Entonces quiere decir que aquí donde está el paréntesis se va a utilizar este símbolo y acá donde está el corchete menor o igual. Y en medio va a estar la X. Vamos a ver si es así. Ahí está, menor, X es mayor a X es mayor a A, pero esa misma X es menor o igual que B. X, ¿qué representa? Todos los números que se encuentran entre esos dos elementos, entre esos dos números reales. De esta manera, tendríamos que va de A a B. Vamos a ponerle un puntito. X, pues está aquí, X1, X2, cualquier número comprendido entre A y B. Por esa razón, en la notación de conjunto se escribe así. A menor que X y X menor o igual que B. ¿Quién es X? Bueno, todo lo que aparezca aquí. Todos esos elementos están representados por la letra X. Bien. El otro intervalo semiabierto ahora cierra acá donde está A y deja donde está B abierto. Estos intervalos que siguen son los que le llaman semirrectas, pero también se le llama intervalos con, dice semirrecta, vamos a ponerla ahí con infinitos. Cuando tiene que ver con infinitos. Infinitos. Bien, vamos a ver el primerito. De menos infinito hasta el punto A, con paréntesis, así que sería un intervalo semiabierto con el infinito negativo. Dice, son los números menores que A. Si se cierra, o sea, se le pone corchete, sería, ¿verdad? Si se cierra, es con menor o igual. Y al momento de la gráfica, si es abierto, se usa un 0, si es cerrado, se rellena ese puntito. Entonces, sería un intervalo semiabierto a la izquierda. Esto de acá que siguen, semiabierto
a la derecha. Esto es una flecha. Y este sería un punto relleno. Es decir, que si yo trato de interpretar esta gráfica, aquí sería de A a más infinito. Y acá arriba sería paréntesis porque no está relleno el punto. Infinito es a la derecha, infinito positivo. Bien. Eso sería entonces la tabla de notaciones e intervalos. Y aquí abajito dice que la recta real, a todos los números, se representan como R. R, y que va de menos infinito, ¿verdad? Viene de allá y sigue para acá. Todo eso, toda la recta numérica se representa como menos infinito a más infinito, todos los números reales. Bien, esa es la tabla de notación e intervalos. Vamos a resolver un problemita. ¿Qué es lo que hay que hacer en un problemita de desigualdades? Vamos entonces aquí con este primero. Copiamos y vamos a ver ahí qué es lo que es el problema. Pues ejemplos. Ahí ya se sabe que es el 1 de la práctica. Bien, se trabaja similar a una ecuación. ¿Qué uno hace en una ecuación? Bueno, despeja la variable. Es lo mismo que hay que hacer acá, nada más que hay que tener cuidado cuando se multiplica o divide por un negativo, ya que en ese caso el símbolo de orden se invierte. Bien, entonces tenemos allí el símbolo de orden. Dice que el brazo izquierdo es mayor que el brazo derecho. Ya entonces comprenderán que las dos líneas apuntan a aquello que es más grande. Por eso digo que 12x menos 4, el brazo izquierdo, es mayor que el brazo derecho, 7x más 11. Entonces, resolver la inecuación o bien resolver la desigualdad consiste en mover, por ejemplo, ese 7x a la izquierda, ese menos 4 al otro lado, tal como se hace con una ecuación. Por lo tanto, aquí quedaría 12x menos 7x. El símbolo de orden, vamos a ponerlo en rojo, el símbolo de orden mayor, y del lado derecho 7x, no, ya el 7x lo pasamos, o sea que queda nada más el 11, y le agregamos el menos 4 que se transforma, ya tenemos más 11, y ese menos 4 del otro lado va a ser más 4. Por lo tanto, ¿cuánto es 12 menos 7? Eso es reducción de fracciones, ¿verdad? De la práctica número 2 de álgebra. 12 menos 7 es 5. 5x es mayor a 11 más 4. ¿Cuánto es 11 más 4? 15, como los dos son positivos, ¿no? Tendríamos allí 15. Similar a una ecuación, dividimos. ¿Por qué? Porque esa letra no puede quedar con ese 5. Tenemos que dividir entre 5. O sea que el 5 pasa dividiendo. Como pasa dividiendo, pero es un 5 positivo, el símbolo de orden se mantiene tal cual aparece. ¿Qué hubiese sucedido si uno tiene menos 5x mayor a 15? Al yo dividir entre menos 15, digo entre menos 5, al yo dividir entre un negativo, el símbolo de orden automáticamente se invierte. Cada vez que yo divida por un negativo nada más o multiplique por un negativo, eso es lo que va a suceder, el símbolo de orden se invierte. Entonces, en este caso, no se dividió entre un negativo, así que el símbolo de orden se mantiene tal cual aparece. 15 entre 5, bueno, 15 entre 5 es 3. Y llegamos a la notación de desigualdad, la notación parcial de desigualdad. 15 dividido entre 5 es 3. Entonces, déjenme poner este 3 de color azul. Por lo tanto, aquí tendríamos la notación de desigualdad.
pues ya resolvimos la desigualdad. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, colocar en la recta numérica ese intervalo como queda, ¿no? Le vamos aquí a la vista de cuadritos. Le vamos a dibujar aquí una recta numérica. Dice que x es mayor a 3, ¿verdad? X mayor a 3. Mayor a 3. Ubicamos los elementos, ¿no? Aquí va el 0. Vamos a poner el 0 por aquí. Menos 1. 1, 2, 3. X mayor a 3. Entonces aquí estaría el 3. Hacemos como una especie de cerito. Y todo lo que es mayor a 3 va a la derecha. Por lo tanto, la solución está después de 3. Esa sería la gráfica. Y la solución, ¿verdad? En notación de intervalo sería de 3 paréntesis, porque es un cerito, es un intervalo abierto, no es mayor o igual, sino que es abierto. Por lo tanto, sería de 3 hacia la derecha, bueno, hacia más infinito. ¿Ya? Esos serían los 3 elementos que necesitan, lo que es la notación de desigualdad, que es cuando resuelven. Aquí la gráfica. Y acá el intervalo. Bien. ¿Qué les parece? ¿Está duro? ¿Está fácil? ¿Qué me dijeron? Si yo les colocaría, pues, el día del examen, una desigualdad sería como esta, ¿no? Parecida a esta. Una desigualdad lineal. Parecido a eso estaría el problema 2, 3, 4, el 5, el 6. Del 7 en adelante es otro asunto, ¿verdad? Que ya no me da tiempo para explicarles. Pero hasta allí, con ese problema, ¿se comprende el asunto de cómo resolver una desigualdad? Están muy calladitos hoy. ¿Qué pasó? Es que tampoco hay muchos, ¿verdad? Muchos en el aula. Entonces ya pues el tiempo no me da para más. Vamos a tomar la asistencia. Y bueno, nos vemos en los pasillos, digo yo, y los que van a cálculo, que logren el cupo con Miriam, con la licenciada Miriam. Y después que pasan cálculo, espero, como les digo, le dije a otro grupo, espero no volverlos a ver en las aulas, porque si los vuelvo a ver en las aulas significa que se quedaron, que no pasaron. Entonces yo espero verlos por allí en los pasillos, saludarlos, ¿qué es lo que es, profe? Si en algún momento, vamos a abrir aquí la cámara, si en algún momento yo dije algo o hice algo que los haya hecho sentir mal, me disculpan porque realmente, ¿verdad? A veces esa no es la intención. Para mí fue todo un gusto, ¿no? Ser su docente, ser su profe de matemática, enseñarle, ¿verdad? En la medida de mis capacidades, lo que sé, para poder, pues, que usted avance con ese conocimiento, con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, mi deseo, pues, para ustedes es que ustedes alcancen, ¿no? Ese título tan anhelado, ese proyecto de vida que tienen. Para mí, pues, sería, pues, un deseo, ¿no? Y pido a Dios, pues, que eso se les cumpla.
que les dé la fuerza, ¿no? Que les dé los ánimos, porque a veces también pues hay otros factores que afectan ese futuro que usted quiere, que usted anhela. Entonces hay que también pues poner las cosas en manos de Dios, ¿no? Para que todo salga bien. No sé si alguien tenga algo que decir, algo que mencionar allí ya para cerrar el curso. ¿Qué me dijeron? José Cueva, Jeffrey, Erika, Renan, Melanie, Carlos. Son los batalloneros, los últimos ahí que quedaron hasta el final. Bueno, profe, que muchas gracias por su tiempo y como le digo, muy entendible la manera suya de explicar. Me alegro, Jeffrey. Uno, ¿verdad? Hace lo que esté a su alcance. Bueno, la matemática en sí, ustedes saben que tiene su dificultad. La matemática tiene su ponche, ¿no? Y su estrés. Yo a veces trato, ¿no? De hacerla llevadera, en que por sí sola la matemática es un tremendo lío, ¿no? Pero bueno, yo trato de hacer el asunto más llevadero, de repente con mis chistes malos, mis anécdotas extrañas por allá, pero bueno, yo espero, ¿verdad?, que me hayan comprendido, pues, en un alto porcentaje de todas las cosas porque yo haya explicado. Bien, ¿alguien más? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario ya para finalizar. Erika, Melanie, Carlos, Renan, José Cueva. Profe, pues gracias por su tiempo prestado, por todas las enseñanzas que nos ha dado y por todo. Ok, Melanie. Bien, entonces ya no les quito pues más tiempo. Bien, Melanie. Melanie casi siempre estuvo desde el inicio en cada clase. Eso pues nunca lo voy a olvidar. Así que bueno, nos vemos por allí pues, si Dios lo permite. Cuídense en esta fiesta de fin de año y bendiciones a sus madres, a sus madrecitas, ¿verdad? Si están con vida y sus abuelitas. A este 8 de diciembre, ¿verdad? Que la pasen bien con todos sus familiares, igual 24, 31, todas esas fiestas que vienen bajando, por ahí me mandan un tamal, aunque sea en foto, que yo ahí me emociono, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos pues, se cuidan. Gracias, profe, igualmente. Bueno, profe. Bien. Chao, profe.